Entonces, hemos empezado esta serie nueva, la serie del libro de Santiago, que la hemos titulado Una fe viva. Ese es el nombre de la serie. Y es un libro donde Santiago les escribe a los cristianos que están siendo esparcidos, están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Y el pastor Félix la semana pasada nos compartió el tema, la palabra de Dios en medio de las pruebas. Hermanos, todos nosotros pasamos por pruebas. Aquí yo creo que no hay nadie que se salve de ellas, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar a la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios, porque en ella nos podemos refugiar, nos podemos amparar, porque el Señor nos habla, nos ministra, nos levanta solamente a través de la palabra de Dios. Y el pastor enseñaba sobre que uno de los puntos era que Dios es bueno en medio de las pruebas. Y veíamos que muchas veces, hay veces se presentan situaciones tan difíciles en las personas, pero Dios está ahí, a veces Dios permite todas esas cosas con un propósito. Y uno de los ejemplos que el pastor Félix dio fue sobre la vida de José, ¿sí? Que fue un hombre, era el consentido de su padre y sus hermanos le tenían envidia por ello. Pero este hombre, los hermanos al verlo, todo lo que pasaba con él, decidieron deshacerse de él y todos sabemos la historia que lo vendieron. Bueno, este hombre pasó por una situación muy difícil, estuvo preso, fue difamado por la mujer de Potifar, bueno, una cantidad de cosas, y humanamente pues uno puede desmayar, ¿no? Y puede decir, bueno, pero Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo. Pero algo que vemos en José es que era un hombre que entendía que Dios está en medio de esas pruebas, porque él no desmayó, siempre confió en la voluntad de Dios, y al punto que en medio de las situaciones en las que él estaba, Dios lo usaba en muchas cosas. Cuando estuvo con Potifar, le dice que hizo prosperar la casa de él. Cuando estuvo en la cárcel, le reveló los sueños al copero y al panadero. Y más adelante vemos todo lo que Dios hizo con este hombre cuando llegó a ser el segundo hombre al mando de la nación más poderosa de esa época, que era Egipto. ¿Ve? Y eso es, y dice, pero bueno, un tipo que pasó por tantas situaciones. Y tal vez humanamente yo no, pero ¿por qué? Y los hermanos ni se imaginaban lo que estaba pasando. Pero todos vemos que Dios permite todas esas cosas, en medio de las pruebas, Dios está ahí y permite eso con un fin. Y vemos que en Génesis capítulo 50, versículo 20, ya cuando José se había reunido con todos sus hermanos y había hablado con ellos, y él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hermano, Dios tenía un plan de todo lo que iba a pasar. Iba a venir 7 años de hambruna, de mucha necesidad. Y hermanos, y de pronto si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el pueblo de Israel hubiera perecido. Pero Dios usó esta situación, este momento de dificultad, ¿para qué? Para sostener a su pueblo y a muchas naciones más. Hermano, Dios está en medio de las pruebas. Y lo otro que pudimos ver era que la salvación es un regalo de Dios. Y lo otro que vimos fue la importancia de oír la palabra de Dios. Y eso lo reforzamos en Santiago 1, versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, Santiago aquí está animando a los cristianos que están siendo perseguidos a que escucharan la palabra, a que buscaran, se llenaran de la palabra, se fortalecieran en la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo hoy le puse como título a la charla, oír la palabra no es suficiente.
Oír la palabra no es suficiente. Entonces, vamos a mirar el texto base que está en Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 27. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana, primeramente por permitirnos vivir un día más, Señor, poder estar junto a nuestra familia, Señor. Pero te damos también gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí en esta tu casa, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, pero también, Señor, para recibir el consejo de tu palabra, Señor, que es la única que nos puede transformar, Señor. Padre, yo quiero poner este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, ayúdanos a estar atentos a esta palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra como es, Señor. Y Dios mío, y que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu preciosa palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como estábamos hablando, los cristianos estaban siendo perseguidos y Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, les animaba a oír la palabra de Dios, pero no era solamente suficiente con escuchar, sino teníamos que ponerla en práctica. Y lo primero que vamos a ver es: escucha y practica la palabra. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 1, 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago nos dice que debemos recibir la palabra de Dios como hacedores y no solo como oidores. O sea, la verdad que aquí Santiago no nos está motivando realmente, y nos están dando es un mandato. ¿Sí? Por eso dice, pero sed hacedores. Él no está diciendo si usted quiere, si usted puede, si usted desea. No, él dice, sed hacedores de la palabra. Ser hacedores y no tan solo oidores. Entonces, nuestras vidas deberían caracterizarse por nuestra obediencia a la palabra. Hermanos, ahí es donde está el fruto cuando nosotros podemos obedecer, no solamente oírla, sino obedecerla. El hacedor de la palabra es aquel que tiene la intención de obedecerla, vivirla y someterse a ella. ¿Sí? Vuelvo y repito, el hacedor de la palabra es aquel que tiene la intención de obedecerla, vivirla y someterse a ella. Ahora, esta persona no quiere decir que por el hecho de que quiere obedecer, o sea, ser hacedor de la palabra, no es una persona perfecta como todos. Nadie aquí es perfecto. Todos tenemos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras luchas, ¿cierto? Pero nosotros nos debemos caracterizar por esforzarnos en ser hacedores de la palabra. Dios nos demanda a que nos deleitemos en la palabra. Algo que me impacta mucho es cuando yo leo los salmos, cuando leo la vida del rey David.
Y era un hombre que era apasionado por la palabra, era un hombre apasionado por obedecer la palabra. Y si nosotros miramos la mayoría de los salmos, todos casi fueron escritos por él, y era la palabra de Dios, y era donde él demostraba cómo someterse, y él habla mucho de obedecer sus leyes, sus estatutos. Entonces mire lo que dice en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, para David, la palabra ¿qué era? ¿Era un fastidio? Era un deleite, hermanos. Yo me pregunto, ¿para nosotros la palabra es un deleite o es porque nos toca, porque si no me va mal en el día? Yo era uno de esos, yo me acuerdo tanto que cuando yo no entendía bien el Evangelio, yo era el que a veces me esforzaba, porque a veces ni lo hacía, de leer la palabra, porque qué tal que me vaya mal hoy, entonces no, mejor y la leía, pero hermano, realmente no lo hacía con ese deleite, como nos habla aquí el rey David, es deleitarnos en la palabra de Dios. De verdad que si nosotros miramos desde el principio de la creación, el hombre siempre le ha costado obedecer desde la misma creación. El Señor le dijo a Adán, estas son las reglas, puede hacer esto, pero esto no haga. ¿Y qué pasó? No obedeció. Entonces, y eso es una naturaleza que hay en cada uno de nosotros, nos cuesta mucho obedecer. Ahora, si nosotros obedecemos la palabra, va a haber una transformación en nuestras vidas. Si no la obedecemos, simplemente seremos solamente oidores. Amén. El propósito de la palabra del Señor es transformar nuestras vidas. ¿Sí? Mira lo que dice Timoteo capítulo 3 del versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. Vamos a repetir todos. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el propósito de la palabra, transformarnos, prepararnos, enseñarnos. A ser perfectos delante de Dios, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Hermanos, aquí no está hablando que por las obras vamos a hacer, no, aquí estamos, o sea, una de las manifestaciones de un verdadero creyente que es hacedor de las palabras es que se manifiesten en ¿qué? Las obras en él. Amén. Entonces, entre la palabra hay una relación muy estrecha entre hacer y oír. Jesús, cuando dio el sermón del monte, eso está en el del capítulo 5, en Mateo 5 al 7, y ya prácticamente finalizando el sermón, él les hablaba a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que cuestionaban mucho. Miraban las cosas externas, pero realmente no practicaban, no eran hacedores de la palabra. Y dice, Jesús utilizó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Él dijo, aquel que escucha la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificó su casa sobre la roca, la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida. Vamos a mirar Mateo capítulo 7 del 24 al 27 y ahí el Señor nos habla más claramente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El que oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, las pone en práctica. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó?
No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos buenos fundamentos, tenemos cimentada la palabra en nuestra vida, hermanos, vengan las tormentas que vengan, nada nos va a mover. Y por eso era que Santiago le decía, les escribía a los hermanos que estaban siendo perseguidos: no sean solamente oradores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra le da fortaleza a uno. En la palabra es donde nosotros podemos venir y refugiarnos para que el Señor dé una palabra de ánimo. Amén. Y miren lo que dice en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ahí está como ese paralelo, ¿no? Los dos escucharon la palabra, pero ¿cuál fue la diferencia? En la práctica. El uno fue: debemos ser hacedores de la palabra no solamente un día, sino todos los días, hermanos. Todos los días. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados. Nadie, ninguno de nosotros los que estamos acá sabemos cuándo van a llegar las tormentas. ¿O alguien sabe? ¿Bien? Nadie sabe. Todos tenemos que estar preparados. Entonces, el día que lleguen las pruebas, ya podemos gozarnos, como dice la palabra, como dice en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense, es difícil, ¿cierto? Pero cuando estamos cimentados en la palabra, podemos gozarnos, hermanos, podemos deleitarnos, podemos disfrutar con nuestra familia a pesar de las luchas. Y eso es lo que el Señor nos está hablando acá en su palabra, ¿sí? Entonces, cuando tenemos buenos fundamentos, hermano, nada nos va a mover. Pero si no hay buenos fundamentos, va a haber ruina, vamos a estar desanimados. Hermano, y eso es, sinceramente, es cuando solamente escuchamos la palabra. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Y la realidad es que hay personas que solamente digan: no, es que yo con que vaya los domingos, yo con que me escuche la predicación por internet, yo con que ponga un video, ya con eso es suficiente. No, hermanos, eso no es. O sea, escuchar no es suficiente. Debemos preparar nuestro corazón para escudriñar la palabra y obedecerla. ¿Sí? Esa es una de las cosas importantes. Para poder obedecer la palabra, tenemos que preparar nuestros corazones. Mira lo que dice en Esdras capítulo 7, versículo 10. Mira lo que hizo Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. El pueblo de Israel en esa época también estaba pasando por una situación muy difícil. Pero Esdras, porque él era, dice la Biblia que él era, creo que él era un estudiante, era un escriba, ¿sí? Y el Señor, y este hombre se dispuso su corazón para inquirir quiere decir escudriñar. Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón para escudriñar la palabra, para ponerla en práctica. ¿Y cómo hacemos esto? El segundo punto es mirando atentamente la palabra de Dios. Nosotros no podemos tomar la palabra a la ligera, hermano. La palabra es nuestro alimento, es nuestro alimento. Vamos a mirar Santiago 1, del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Aquel que solamente oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira a un espejo y inmediatamente olvida lo que vio. Así es. Ustedes cogen un espejo y se miran y dan la vuelta, ya al momentico ya no se acuerda cómo estaba, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de nosotros mirarnos en un espejo? Si yo les pregunto a las mujeres, ¿por qué se miran en un espejo? Porque quieren maquillarse, arreglarse, bien, ¿sí me entiende? Y nosotros los hombres también nos debemos peinarnos, mirar que estemos bien afeitados, bueno, cualquier cosa. Pero el propósito de mirarnos en el espejo es para mirarnos y arreglarnos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se mira en el espejo, se muestra cómo está, ¿cierto? Yo por la mañana cuando me levanto no me miro al espejo porque me asusto. Tengo que después de que me baño. ¿Ve? Pero, no mentira, jugando. Pero sí, la verdad es esa. Entonces, cuando uno se mira en el espejo, uno dice, no, me falta hacerme esto. Sobre todo las mujeres que son tan cuidadosas en maquillarse, que arreglan las pestañas, que ponen el delineador y bueno, todas esas cosas. Y ay, no, por aquí me quedó así, ¿no? Y tal. Y duran un buen tiempo en eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el espejo solamente pueden ver eso. Y realmente así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo para nosotros. Para mirar que estemos bien arreglados. El espejo nos muestra cómo nos vemos y así es la palabra de Dios. Dice, nos muestra nuestra condición miserable delante de Él. Cuando nosotros vamos al espejo de la palabra, hermano, ahí Dios nos muestra realmente quiénes somos. Y ahí donde tenemos que ir, Señor, cámbiame, transforma mi vida. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Solamente cuando venimos, mira lo que decía el salmista en en Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el hombre su camino? ¿O con qué limpiará la mujer su camino? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al espejo de la palabra de Dios, es cuando podemos ver las cosas en las cuales estamos mal. Y ahí es donde podemos venir y examinarnos y decir, Señor, necesito cambiar, necesito arrepentirme de esto. Señor, tenga misericordia por esto que dicen. Señor, estoy mal en esto. Ese es el espejo de la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar cómo sabemos si somos hacedores de la palabra, hacedores o no oidores olvidadizos. ¿Cómo saber si somos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos? En el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra mirar atentamente nos habla de un examen penetrante. O sea, mirar atentamente la palabra, hermanos. O sea, nosotros no podemos tomar la palabra a la ligera, leerla por leerla. Uy, no es que ya voy tarde, no, hermanos, toca sacar tiempo. Yo le digo, yo por muchos años, yo no estudiaba la palabra, la leía, no más la leía, pero no me ponía a meditar, no examinaba realmente qué era lo que Dios estaba hablando en mi vida. Y yo me considero hoy en día, me consideraba en esa época, era un simple oidor, pero no era una persona que era hacedor de la palabra, porque si la leía y no la estudiaba, no podía practicarla. ¿Ve? Por lo menos
volviendo al tema de las mujeres, porque de verdad que ellas son un ejemplo de estar en un espejo. Las mujeres que pasan mucho tiempo en ese espejo para poder decorarse con mayor provecho y no dejar ni un pelo, ni el más pequeño adorno fuera de su lugar. Así debemos mirarnos nosotros en la palabra. ¿Bien? Las mujeres cuando están colocando, mi esposa cuando está colocando sus aretes, sus cosas, y de mí, no, es que esto no me combina, este no me cuadra, hermano, y así debemos mirarnos nosotros al espejo de la palabra. ¿Cómo caía ser conformes al Señor? Y la única manera de nosotros poder ser justificados es siendo hacedores de la palabra de Dios. Por eso dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Los oidores porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. ¿Por qué, hermano? Porque a través de la palabra somos justificados delante de Dios. O sea, nosotros no somos justificados porque, hermano, aquí nadie ha ganado el favor de Dios. Nadie, por más cosas que hagamos, por más buenos que queramos hacer. Nosotros somos justificados es por la fe en Cristo. Y tener la fe en Cristo, ¿qué es? A través de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros tenemos, ¿cómo vamos a tener esa fe en Cristo si no estudiamos la palabra de Dios, que es donde nos habla de Él? ¿Sí? Como le decía el Señor a los fariseos. Ustedes dicen que la salvación está acá. Ustedes creen que la salvación está acá, pero si no creen en mí, que yo soy el que les voy a dar la salvación, ustedes no están creyendo. ¿Bien? Entonces, si nosotros creemos a la palabra, creemos en Él. Y esa palabra es la que nos justifica delante de Dios. Hermano, porque tarde que temprano todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí es donde vamos a estar preparados los que creyeron y los que no creyeron a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en estos 3 puntos miramos 3 características que se ven ahí en esos 3 versículos, que es, la primera característica de un hacedor de la palabra es que mira atentamente la palabra. Segundo, persevera en la palabra. Y será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si nosotros miramos atentamente la palabra y perseveramos en la palabra, dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Y esto lo podemos ver en Josué, capítulo 1, versículos 7 al 8. Como todos conocemos la historia, Moisés fue el hombre que sacó al pueblo de Egipto, pero Josué fue la persona asignada para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y realmente no era fácil, porque si miramos la palabra de Dios, dice que esa tierra prometida estaba gobernada por pueblos muy fuertes y poderosos. Y es más, cuando ellos fueron a examinar la tierra, ellos quedaron asustados porque dijeron que eran gigantes. ¿Bien? Pero vemos acá que el Señor animaba al mismo Josué cuando le dijo en el capítulo 1, versículos 7 y 8, le dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Miren lo que dice aquí, para cuidar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Prácticamente diciendo, solamente obedece mi palabra, esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra. Dice, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Bien? Le está diciendo, o sea, si usted no se aparta de la palabra, si usted anda rectamente en la palabra, ¿va a hacer qué? Va a prosperar en todo lo que haga. ¿Y cuál era la misión que tenía Josué en ese momento? Tomar posesión de la tierra prometida. Amén. Y en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vuelve y dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Y otra le dice, todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es la condición? ¿Oír la palabra? Dice, meditar de día y de noche. Hermanos, pidámosle a Dios que ponga ese deseo en nuestro corazón. La palabra de Dios debe ser para nosotros un deleite, de día y de noche. Y lo último que vamos a mirar es, cuando nosotros somos hacedores de la palabra y hemos mirado atentamente la palabra, también tiene que haber en nosotros una manifestación que es aplicar la palabra. En el versículo 20, de capítulo 1, 26 y versículo 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la verdadera religión no es que nosotros solamente seamos oidores de la palabra, sino nosotros tenemos que ver una manifestación o un fruto de la palabra de Dios. Y está ¿qué? En mostrar las cosas. Y dice aquí, si alguno cree religión entre vosotros y no refrena su lengua, aquellas personas que están pendientes de estar mirando y hablando y comentando y diciendo lo que no es, hermano, esa persona tristemente no es una hacedora de la palabra. Y es más, Santiago en el capítulo 4 nos habla de la lengua, hermanos. Eso es un tema tremendo y de verdad que es impresionante lo que él habla. Pero mi esposa casualmente, que ella me contaba que vio un anuncio en un libro que decía, la lengua, refiriendo a la lengua de una persona cuando aprende a hablar, ¿no? Dice, la lengua necesita 2 años para aprender a hablar y el resto de la vida para domarla. Hermano, esa es una realidad de nosotros. Toda una vida para domar la lengua. Pero ¿cómo podemos domar esa lengua, hermanos? Solamente siendo oidores y hacedores de la palabra. Santiago la usa aquí para referirse a alguien que es religioso, pero que realmente no está bien con Dios. Y esto se evidencia en que no refrena su lengua. O sea, una persona cuando está chismeando por aquí, chismeando por allá, es una persona que no está bien delante de Dios. ¿Ve? Y eso no es, o sea, la religión no es solamente es venir, sino es ponerla en práctica. Y mire lo que dice en el versículo 27, la religión verdadera, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Una persona que vive una religión falsa es una persona que se engaña a sí mismo, como leímos al principio. ¿Ve? Pero nosotros como cristianos tenemos que vivir la verdadera religión, que es visitar a los huérfanos, a las viudas. Pero, hermanos, vuelvo y les aclaro, no vayan a confundir
que eso son obras para salvación, sino que son manifestaciones de que nosotros hemos creído y hemos obedecido la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor les hablaba a los fariseos, ¿sí? Porque eran personas que conocían la palabra, la conocían, hermanos. Se sabían los 5 primeros libros de Pentateuco, ¿ves? Pentateuco. Se sabían de memoria. Y dice la Biblia que ellos ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Y ellos eran pendientes en qué falla alguien para ir a acusarlo. Pero ellos verdaderamente no vivían la palabra como debía ser. Miren lo que les dice el Señor en Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, ellos vivían de apariencias. Yo era de los que cuando llevaban las ofrendas, digamos, les gustaba que los vieran allá echar en las bolsas. Y hermanos, si miramos en Mateo, en los evangelios, dice que estos personajes se colocaban los versículos en las frentes. O sea, mostraban una cara de piedad y es unas vestimentas sacerdotales impresionantes que la gente, los bien, no, estos son prácticamente estaban viendo al mismo Dios. Pero las personas eran hipócritas. Y el Señor en una parte también dice que ellos son sepulcros blanqueados. Esto es fuerte decirlo porque estos eran personas que conocían la palabra, pero no la ponían por obra. Amén. Un verdadero caminar con Dios se muestra de manera simple y práctica, ayuda a los necesitados y se mantiene a sí mismo sin mancha de la corrupción del mundo. ¿Sí? Hermanos, aguardarnos sin mancha del mundo no quiere decir que no compartamos con las personas que no conocen al Señor. Al contrario, tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir a predicarles el evangelio, guardándonos. El apóstol Pablo, todos vemos la historia que era un tipo que él era dice la Biblia que era fariseo de fariseos. Y él en un principio no tenía revelada la palabra en su corazón y hacía todo lo que hacía. Pero después de que él tuvo ese encuentro con Cristo, después de que él entendió el evangelio, él ya no le importaba lo que le pasara. Así estuviera pasando las pruebas que estuviera pasando, él siempre él se enfocaba, era ir a llevar las buenas nuevas de salvación para que otros llegaran a creer a Cristo. Entonces, nosotros no es que tengamos que apartarnos del mundo, no es guardarnos de la palabra, que es andar en santidad delante de Dios, pedirle, Señor, guárdame, ayúdame a ser obediente a tu palabra, no estar chismeando, no estar diciendo lo que no es, no teniendo envidia el uno de los otros, hermanos, porque son cosas que vienen a nosotros. Pero nosotros tenemos que guardarnos del mundo y sin mancha del mundo es andar en santidad delante de Dios, cada día postrarnos delante del Señor. Señor, examina mi vida, Señor, ayúdame a caminar delante de ti, Señor, a llevar una vida recta, una vida conforme, Señor, que no sea un simple oidor, sino que sea un hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, una pregunta: ¿qué debo hacer si soy un hacedor si soy un oidor y no un hacedor de la palabra? ¿Qué debemos hacer? Como yo les decía, yo por muchos años fui un oidor de la palabra. Les confieso,
Yo solamente cogía la Biblia, a veces era el día domingo cuando iba para la iglesia. Y ese era el día que la abría y la leía. Y yo creía tal vez que con lo que escuchaba ese día en la iglesia eso era suficiente. Pero hermanos, nada. Entonces, para hacer una acción, tenemos que venir delante de Dios y arrepentirnos. Pide a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que nos ayude a ser esos hacedores de la palabra de Él. Hermanos, si aquí vemos personas que por muchos años hemos sido oidores, hoy es tiempo de arrepentirnos. Pidámosle perdón al Señor, hermanos, y pongámonos a cuentas con Él y digámosle al Señor que nos haga hacedores de la palabra. Y si aquí hay alguien que viene por primera vez o por las redes, nos está escuchando alguien que nunca ha escuchado el Evangelio, hoy es tiempo de salvación. Si usted nunca había escuchado esta palabra de que hay que ser no solo oidores sino hacedores de la palabra, hoy es tiempo de que conozca al hacedor de la palabra, que es Cristo. Aquel que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros para que tuviéramos una vida agradable delante del Padre, para que fuéramos justificados. Hermanos, para cuando llegue el día de partir de esta tierra, podamos ir a la presencia del Padre. Porque recuerden, hermanos, que aquí estamos todos, es de paso. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, Padre Celestial, gracias te doy por tu bendita palabra, Señor. Dios, te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado en esto, Señor, si por muchos tiempos, muchos años, hemos sido solo oidores. Perdónanos, Señor. Te pido que nos laves con tu sangre preciosa, que nos limpies. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser esos hacedores de la palabra, Señor. Señor, que podamos ser como el rey David, Señor, que dice que se deleitaba en la palabra. Y él también decía que la palabra era como la miel, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores. Padre, te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.